Buenas a todos, ya tenemos a los ciclistas en Lille. Ayer presentación en la localidad francesa, pero antes de que empiece mañana la competición, nosotros tenemos que analizar el recorrido de la tercera semana. Una tercera semana que arranca el martes después del lunes de descanso, con una jornada bastante típica del Tour de Francia, que es la llegada al Ventoux. Una etapa que, como veis en el perfil, cuenta únicamente con la llegada al Mont Ventoux, 15 kilómetros al 8,8%, con un recorrido previo completamente llano, a excepción de los últimos 35 kilómetros, donde la carretera ya comienza a ponerse para arriba. Un terreno que puede ser propicio para comenzar a endurecer la ascensión al Ventoux. Me extrañaría mucho que los grandes favoritos se moviesen en esta etapa de una forma muy seria, teniendo en cuenta lo que se les avecina en dos jornadas posteriores. Dos jornadas posteriores que están precedidas de una etapa para cargar pilas. Es la llegada a Valence. Como vemos en la imagen, son 160 kilómetros prácticamente llanos, a excepción de esas cotas de cuarta categoría y el inicio de la etapa que va picando hacia arriba, pero que no va a evitar que los hombres más rápidos del pelotón consigan hacerse con la victoria y que los favoritos guarden todas las fuerzas posibles para las dos próximas fechas, que seguro las tienen marcadas en rojo porque, como vemos en la imagen, llega el Col de la Loze, 171 kilómetros para culminar en este puerto de categoría especial, con un paso previo por otros dos hors category, como son Glandon, con 21 kilómetros al 5,1%, y el Col de la Madeleine, 19,2 kilómetros al 7,9%. Una jornada propicia para una estrategia de equipo. Mandar gente por delante en la fuga preparando un posible ataque del líder de la general en Madeleine, y aprovechar ese valle que hay entre Madeleine y Col de la Loze para hacer trabajo de equipo y distanciar así a sus perseguidores. Una llegada al Col de la Loze que no le traerá muy buenos recuerdos precisamente a Tadej Pogačar, pues en sus rampas vio cómo se le escapaban sus opciones en el Tour de Francia con esa mítica frase "I'm dead", que dejaba en bandeja el triunfo de la clasificación general a Jonas Vingegaard. Y tras la batalla del Col de la Loze llega otra jornada muy intensa para los hombres de la clasificación general, no tanto por su kilometraje, que son 130 kilómetros y se puede quedar algo escaso para lo que son ciclistas profesionales, pero sí por la cantidad de metros acumulados que tiene la jornada en sí. Llegada a la plancha con cuatro pasos previos de montaña, dos de segunda, uno de primera y un hors category, menos exigente que la jornada previa. Destacamos a mitad de la etapa el Col de Pré, que enlazará sin una bajada muy pronunciada con el Cormet de Roseland, que sí dará paso a un descenso bastante pronunciado y muy pedaleable en su parte final, lo que podría incentivar otra vez a que los equipos que necesitan recuperar tiempo en la clasificación general manden a corredores en la fuga para que ayuden en ese terreno previo a la planche a sus líderes en vista de un posible ataque en los puertos anteriores. Y tras estas dos jornadas en los Alpes ponemos punto y final a lo que es la alta montaña en el Tour, pero no a la emoción y a la dureza. Jornada número 20, llegada a Pontarlier tras 184 kilómetros en una etapa muy propicia para las fugas, con un terreno de continuo sube y baja que, con las fuerzas muy tocadas siendo el penúltimo día, va a resultar muy exigente y duro tanto para los ciclistas que quieran buscar su protagonismo y su victoria de etapa a través de la fuga, como para los hombres de la general, que veremos si está muy ajustada esa lucha, porque es un buen terreno para plantear algún ataque final, un poquito a lo mejor a la desesperada, para luchar, para conseguir ese objetivo de tu posición en la clasificación general, pero que el terreno a partir del puerto de segunda, el Cot de Tessy, de 3,6 kilómetros al 8,9%, es un terreno más que apetecible para tener a alguien en la fuga, y que si planteas un ataque serio, duro y que pueda llegar a buen término, ¿por qué no ayudarte y
sacar un rédito mayor incluso que en días de alta montaña. Y por fin, 21º día de competición, llegada a París, el paseo triunfal de los campeones, el día de las fotos, el último día para los sprinters en esos campos elíseos, pues no, este año nada de sprints, nada de paseo triunfal por las calles de París. Este año la organización ha cambiado el recorrido en las últimas 3 vueltas. Las últimas 3 vueltas del recorrido clásico, como veis en la imagen, van a incluir la cota de Butte-Montmartre, es decir, una de las dos que se hizo en los Juegos Olímpicos de París y que sirvió para dinamitar esa carrera. Vamos a ver porque no es muy larga, pero sí es exigente. Además, teniendo en cuenta que es el último día de competición, está todo el mundo loco por irse de vacaciones unos días a recuperar fuerzas después de 21 días de competición. Y vamos a ver si todavía hay algún juego, cosa que con todo el recorrido previo que ha habido, con todos los días de desgaste, toda la lucha que va a haber, me resulta difícil. Se me antoja raro que vayan a llegar con un margen inferior al minuto, minuto y medio, los 2, 3 corredores que se estén luchando la clasificación general, pero si llegase, si llegasen en esa igualdad de condición de estar 2, 3 corredores en menos de eso, de un minuto, incluso de 30 segundos, este circuito final es ideal para dar el última vuelta de tuerca, el último intento para desbancar al líder y hacerse así con el maillot amarillo el último día, que es cuando de verdad importa. Y hasta aquí lo que va a ser el recorrido del Tour. En este vídeo, el de la tercera semana. En otros anteriores tenéis primera y segunda semana también, por si queréis echarle un vistazo. Y os voy a dejar con mi predicción, no solo para el podio, sino para el top 5 de este Tour de Francia. Amplío al top 5 y enseguida entenderéis el por qué, porque en ese quinto puesto tengo que incluir a el corredor español Carlos Rodríguez, tirando un poquito para la casa. No os voy a engañar, no le es más corazón que cabeza esta elección, pero vamos a confiar en esas mejores piernas de su vida, como dijo en una entrevista esta semana, y a ver si consigue una gran actuación y codearse con los mejores. En cuarto lugar, voy a dejar a Renko Evenepoel. Posiblemente a muchos os sorprenda, a otros no tanto, porque la longitud, sobre todo, de los grandes puertos de los Alpes, creo que es un hándicap demasiado elevado todavía para él. Es cierto que está progresando en la montaña, está trabajando en ello, que es su gran debilidad si quiere optar a grandes vueltas. Bueno, su gran debilidad que le permite ya ser tercero, o sea, ya querría el resto de ciclistas o gran parte de los ciclistas tener la misma debilidad que Renko en la montaña, pero bueno, siendo Renko y queriendo optar a ganar un Tour, su debilidad es la montaña y sobre todo, ya digo, esos puertos infinitos que se va a encontrar en los Alpes. No creo que le sea suficiente la contrarreloj como para igualar ese déficit que va a tener, principalmente con un gran fondista que me voy a meter en tercer lugar. Es Joao Almeida. A muchos no sorprenderá, a casi ninguno, yo creo, porque la temporada que está cuajando el ciclista portugués es sobresaliente. Viene de ganar Vuelta a Suiza de una manera brillante. Es cierto que el nivel de competidores no era el mismo que había en Dauphiné, por ejemplo, pero las carreras hay que ganarlas bien además, y él lo hizo de una manera fantástica, recuperando en un lapso de 6 días una distancia superior a 3 minutos. Por lo tanto, no todos están capacitados para realizar esas gestas. Vamos a ver si Tadej Pogačar no necesita mucho de su ayuda y le permite hacer su carrera centrándose sobre todo en los puertos esos infinitos que tanto van a perjudicar, en mi opinión, a Renko,
a él le van a favorecer mucho, ya que es un ciclista diésel que arranca suave, suave, suave hasta que va cogiendo su ritmo y luego una vez que lo coge es muy difícil que lo suelte. Y llegamos a los dos mejores, a los que yo creo que van a ser los dos mejores de este tour. Luego pueden ocurrir un montón de factores ajenos a la carrera que nadie quiere que ocurran, por supuesto, como son las caídas, los pinchazos, las averías tontas, algún corte absurdo que te haga perder tiempo un día llano. Sin esas cosas extrañas y ajenas a lo que es la competición, mi segundo corredor en el podio es Jonas Vingegaard. Un Jonas Vingegaard que, según el equipo y él, acabaron muy contentos y satisfechos del último Dauphiné. Para mí, como espectador, que quedé un poco decepcionado, ya que creo que quedó bastante lejos del rendimiento de Tadej Pogačar. Creo que Pogačar se pegó un paseo en Dauphiné, un paseo muy entre comillas, porque hay que competirlo, como he dicho antes con Almeida, hay que competir las carreras, pero mientras que a Tadej no se le veía sufrir, a Jonas Vingegaard se le veía llegar fundido en todas las etapas de montaña y eso hace sospechar que Jonas Vingegaard está apurando esa mejor forma, pero que a la vez Tadej Pogačar tiene mucho margen para llegar a ese límite durante una etapa exigente. Por lo tanto, vamos a ver cómo se presenta ese mano a mano. De momento para mí, ya digo, segundo. Y efectivamente, el primero, como habréis podido deducir por el análisis que hemos hecho de Jonas Vingegaard, el primero en mi lista es Tadej Pogačar, el pequeño príncipe, que ya no es tan pequeño ni es príncipe, ya es todo un rey. Para mí va a hacerse con su cuarto Tour de Francia, por las razones que acabo de explicar. Tadej Pogačar en Dauphiné parece que se dio un paseo, un baño y masaje prácticamente, atacaba, metía 20-30 segunditos y a partir de ahí contemporizaba. Él mismo al acabar alguna etapa lo decía que contemporizó durante la subida después de realizar el ataque, después de meter esa distancia de segundos, de 20-30 segundos, contemporizaba por la exigencia del puerto, por el calor, por tal. Por lo tanto, contemporizando, sabiendo los ritmos y demás, sabiendo que puede dar mucho más durante mucho más tiempo, creo que el Tour de Francia no se le va a escapar a Tadej Pogačar. Creo también, desgraciadamente para el espectador, que no se le va a escapar no por un pequeño margen. Es decir, no creo que lo gane solo por 20, 30, un minuto. Creo que nos vamos a quedar sin carrera en la tercera semana. Antes de la tercera semana nos podemos quedar sin carrera. O sea, tiene unas primeras jornadas muy favorables para él. Las jornadas tipo clásicas, él se desenvuelve muy bien ahí, tiene un equipo muy potente para hacer un trabajo de endurecimiento si es que quiere romper, si es que quiere empezar a romper el Tour desde tan pronto. Veremos si su ambición no le juega una mala pasada y si esa es la táctica que sigue. Desde luego, si quiere hacer eso, creo que a los Alpes va a llegar Bismar Sabajk muy tocado y teniendo que ir muy, muy al ataque. Pero bueno, todo esto lo vamos a empezar a descubrir desde mañana mismo que empieza el Tour de Francia en la ciudad de Lille. Hasta luego.